papa caliente. Está con nosotros don Fabián Bolio, él es abogado constitucionalista, para poder aclarar, tratar de entender este proceso, pues que poco a poco tenemos que ir aprendiendo sobre lo que tenemos que ir aprendiendo. Bienvenido, don Fabián, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de poder discutir este tema que, como dice usted, Ángelo, es tan candente en este momento. Esa es la palabra, candente, sin duda alguna. Don Fabián, obviamente que el escenario de que no se extradite a Celso Gamboa está como posibilidad, ni modo, es una posibilidad. No sé si desde quienes estudian el derecho, como decía Lorena, es que en esto tenemos que aprender mucho. Eso va a cambiar un poco el panorama, porque obviamente esto nos pondría como en un zapato frente a Estados Unidos, que está pidiéndolo en extradición, pero aquí legalmente, internamente se logra que no haya la extradición de don Celso Gamboa. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Bueno, solo por lo que usted mencionaba, que hubiera un delito cometido en el territorio nacional, que se va a juzgar primero y condenar, digamos, hipotéticamente a la persona, y que entonces tenga que sufrir una pena de prisión primero en Costa Rica. Esa sería la hipótesis. Pero no por lo que están diciendo algunas personas, y es que no se puede utilizar esta reforma constitucional, para estos casos que venían ya tramitándose antes de la reforma. Eso es lo que sí no creo que sea posible, por lo que usted mencionó, porque la Constitución es la norma superior, ¿verdad? Y la Constitución prevalece sobre las leyes, que son normas inferiores, que se publican para desarrollar la Constitución política y desarrollar las funciones de los órganos públicos y resguardar nuestros derechos, aunque a veces la legislación se excede, ¿verdad? Pero la legislación secundaria, que es la ley, en este caso la ley de extradición, queda automáticamente, queda implícitamente derogada en el momento en que se publicó la reforma constitucional el 20 de mayo. ¿Y por qué? Bueno, imaginémonos el ejemplo de una piedra que le cae encima a un huevo de gallina, ¿verdad? Es decir, lo va a romper. Es exactamente lo mismo que ocurre con la Constitución y la ley. La Constitución es la piedra y el huevo de gallina es la ley. Entonces, al publicarse la ley, automáticamente anula, deroga de manera implícita, en este caso, el artículo 3 de la ley de extradición, que decía que no se podía extraditar a un costarricense. Y entonces, inmediatamente, al entrar en vigor la Constitución, este artículo ya no existe. Ahora, la pregunta es, bueno, es que sigue allí, ¿verdad? Es decir, si usted busca hoy en la legislación vigente, sigue ahí. Bueno, entonces ahí hay dos alternativas. La primera es que el juez de la extradición diga, yo como juez, usando la Constitución política, declaro derogado implícitamente el artículo 3 de la ley de extradición. Y al declararlo derogado, sigue adelante la extradición para todo costarricense que sea requerido por delitos de narcotráfico o terrorismo. Eso es lo primero. Si el juez no lo hace, tendría que hacerlo entonces el superior, ¿verdad? Porque esas decisiones tienen una posibilidad de una apelación. Claro. Y entonces por eso sería el otro juez. Muchas veces hay jueces que hacen eso, se lo pasan al juez superior. Y la otra alternativa es que, como han publicado los medios de comunicación, que presentaron los abogados defensores de estos tres señores una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, pues entonces que sea la Sala Constitucional que diga que está derogado ese artículo. Pero que está derogado, está derogado. Claro, pero don Fabián, solo como para ubicarnos un poco, el artículo 3, es que estaba buscándolo y precisamente el diario lo publica, comillas, cuando una persona solicitada para extradición está sometida a un proceso o juzgamiento en el país requerido, no se dará la extradición hasta tanto no se haya resuelto la causa penal.
Y aquí la interpretación, obviamente, que se hace también con los expertos que ha publicado el diario es que, obviamente, hay un juicio pendiente por tráfico de influencias contra Celso Gamboa. Entonces, la pregunta es, don Fabián, si en caso de que a Celso Gamboa lo condenen por tráfico de influencias, habría que esperar que pague la pena aquí para poderlo extraditar. Eso es una interpretación, ¿verdad? Sí, exactamente. Y eso es lo que dice el tratado de extradición que firmó Costa Rica con los Estados Unidos. Entonces, en esa hipótesis, hay que esperar a que termine la condena, pero eso no significa que el proceso de extradición se va a detener. El proceso de extradición va a seguir adelante y le van, digamos, si procede a las 3 personas, les pueden autorizar la extradición, ¿verdad? Entonces, esa extradición queda pendiente si hasta que se ejecute, se cumpla la pena costarricense, por decirlo así. Y en ese momento, automáticamente pasarían las personas de la prisión costarricense a las autoridades de los Estados Unidos, y ahí se empieza el juicio que tengan allá, ¿verdad? Por el delito de narcotráfico, de terrorismo, el que corresponda. Ahí empieza y ahí se tiene que defender y finalmente se podrá declarar inocente o culpable la persona. Claro, antes de su pregunta, Lorena, y solo por aclaración, el juicio, este caso por tráfico de influencias contra Celso Gamboa, está programado para el 22 de julio. 22 de julio al 8 de agosto en el Tribunal Penal de Hacienda. Ahora sí. No, precisamente era esa aclaración. Si es un proceso inmediato, por ejemplo, con respecto a la extradición, es decir, día viernes termina de cumplir su condena en el país, sábado ya se podría hacer el traslado. Así es, porque, y además puede ser antes, porque recuerde usted que por reglamentos penitenciarios, el año penitenciario es de 8 meses. Entonces, la condena se cumple antes. Si digamos que a una persona lo condenan a 3 años de prisión, pues no van a ser 3 años de prisión. Van a ser menos tiempo. Va a ser menos tiempo. Entonces, en el minuto en que el juez dice queda libre de la primera condena, en ese momento lo extraditan a los Estados Unidos. Don Fabián, ¿cuáles son los elementos que puede considerar el juez para que no sea extraditable una persona? Porque don Celso está alegando varias enfermedades y demás, pero ¿cuáles enfermedades, si es que están contempladas en un proceso de extradición, serían motivo para que una persona no sea extraditable? Bueno, la enfermedad por sí no, ¿verdad? Y también se han utilizado muchísimos argumentos como matrimonios, hijos, pensiones alimentarias. Bueno, la gente ha utilizado todo tipo de argumentos para no ser extraditados, y todos esos argumentos han sido desechados por los tribunales y por la Sala Constitucional. Una enfermedad tendría que ser solamente una enfermedad que no permita trasladarlo momentáneamente a los Estados Unidos, a una persona, ¿verdad? Pero mientras pueda viajar, pues los tratamientos se le darán allá, en los Estados Unidos. Incluso, don Fabián, si teniendo en cuenta que en efecto la Constitución esté por encima, hay unas cosas internas de que contempla nuestro formato, nuestra estructura legal, que uno supone deberían respetarse. Usted me dice sí o no. Por ejemplo, el habeas corpus. Si una persona alega que si no se le define nada, ni lo condenan, ni lo envían a Estados Unidos, ni lo extraditan, puede acogerse al habeas corpus como tal. Bueno, es que sí, el habeas corpus es una defensa permanente, ¿verdad? Para todo costarricense. ¿Qué significa habeas corpus? Haber el cuerpo. En realidad viene de atrás, desde la Carta Magna y para atrás, 1215, era primero una defensa para saber si una persona está presa, porque a usted lo detenían y usted se desaparecía. Y primero era para saber a dónde estaba, y segundo, para que la detención y los argumentos de los jueces y los procedimientos se respeten, para que usted esté en una fase de detención provisional de acuerdo con la Constitución y la ley, y en segundo punto, que las condiciones también de la detención sean lo mejor posible. En este caso, el habeas corpus tendría como función, digamos, evitar
que se vaya a aprobar una extradición que no esté autorizada por la Constitución y por la ley. Entonces, por ejemplo, si hay una pena de muerte, como la hay en Estados Unidos, el juez de la extradición no puede aprobar una pena de muerte, ¿verdad? De todos modos, el tratado de extradición ya tiene esas hipótesis, ya excluye la posibilidad de la pena diferenciada. Es decir, si hay pena de muerte, no puede extraditarse para pena de muerte, pero sí puede imponerse una sanción por el mismo delito, pero que no implique pena de muerte. O la cadena perpetua. Digamos, en Costa Rica están autorizados los 50 años de prisión. Bueno, no puede pasar de 50 años, ¿verdad? No puede haber tortura. Bueno, evidentemente no va a ser extraditada una persona donde lo van a torturar, ¿verdad? Pero con esos recaudos, es decir, con esas prohibiciones, y que verifique el juez costarricense que las penas son iguales a las de Costa Rica, que son similares, que no van a ser penas prohibidas en el país, con esas salvedades, el resto de las condiciones son relativamente sencillas, y es que exista una causa en un tribunal de justicia del país requirente, del país que pide a la persona, ¿verdad? Que se le permita, que no sea una pena, además, recién creada o creada después de que se cometieron los delitos, porque usted no puede hacer retroactiva esa pena nueva a una conducta que no era delito antes, ¿verdad? Y que había un juez competente para ese tipo de delitos antes de cometerse también la falta. Si esos requisitos se cumplen, la extradición procede, porque acordémonos que además la extradición no es un juicio penal, la extradición es un proceso, es un procedimiento judicial que nada más autoriza la extradición, pero no es una pena, no es una sanción, no es un proceso que pretende imponerle a usted una pena de prisión o de algún tipo. Nada más es eso, es un procedimiento para para autorizar la extradición. Y en el otro país es a donde se desarrolla el procedimiento donde sí es posible imponer una pena, pero también absolver a la persona. Exacto, a eso iba. Es decir, podría darse todo este proceso de extradición, que la persona vaya allá, esté, no sé, prisión preventiva, y que al final del juicio resulte ser inocente, o no sé si habrá alguna otra medida, ¿sí? Por ejemplo, si aplicará casa por cárcel y que se pueda cumplir en Costa Rica. Bueno, eso sí, también, digamos, supóngase que por más que se hizo todo el esfuerzo y el alboroto, llamémoslo así, de una extradición, y la prensa, sí, claro, y los opinamos los ciudadanos, se llevan al costarricense y lo declaran inocente. Eso es perfectamente posible, porque la extradición simplemente es un proceso para que la persona se haga responsable de un proceso penal. Nada más. O sea, para que no huya con el argumento de que como es un costarricense, no va a enfrentarse a esa causa. No, se enfrenta a la causa, pero puede resultar absuelto. Y segundo, si lo condenan, también puede pedirse que la condena sea ejecutada en el país. Hay una convención interamericana para el cumplimiento de penas en el extranjero, y podría ser el caso que un juez autorice a la ejecución de esa condena en Costa Rica, pero eso es voluntario, ¿verdad? Los jueces no están obligados a trasladar a la persona que cumpla la prisión en Costa Rica. Okay. Don Fabián, ¿qué lecciones debemos estar aprendiendo como país, o deberíamos aprender al final de todos estos procesos de extradición? Bueno, lo primero es que hay que agradecerle a la Asamblea Legislativa que reformaron la Constitución Política, porque no tenía sentido esa prohibición. En realidad eso viene de un error muy grave cometido por la Sala Constitucional,
que en una sentencia dijo que mientras existiera esa regla del artículo 32, que ya paso a explicar, no se podían extraditar costarricenses. Entonces ese es un error de la Sala Constitucional. En segundo lugar, muy positivo que hayan reformado la Constitución, pero aunque se lo dijimos, a mí me invitaron como experto a la Asamblea Legislativa, se lo dije, que por qué no ampliaban la extradición a todos los delitos. No lo quisieron hacer, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero sí creo que la gran lección es que tenemos que volver a reformar la Constitución para ampliar la extradición a una mayor cantidad de delitos, para que Costa Rica en realidad no sea un refugio de costarricenses que cometieron delitos en el extranjero y luego regresan aquí tranquilamente a vivir como si nada hubiera pasado. La lección es entonces, ¿por qué no hacemos una legislación más amplia y más fuerte para impedir que nosotros los ticos cometamos delitos en el extranjero y convirtamos después a nuestro país en refugio de un delincuente que es tico, pero que está usando el territorio nacional para evadir la sentencia? Vea usted que puede haber casos de estafas, todos los delitos económicos que hay ahora, ¿verdad? O puede haber una violación, o pueden haber delitos graves, asesinatos. ¿Y por qué se va a refugiar usted en Costa Rica? Entonces, esa sería la enseñanza. Y luego que probablemente tenemos que revisar esa ley de extradición para afinar tanto los procedimientos como las excusas. Como les decía, los extraditables se han casado con costarricenses, han tenido hijos, se imponen pensiones alimentarias para no ser extraditados, se imponen deudas, firman documentos y luego les están pidiendo cobro de deudas. Todo lo que ustedes se pueden imaginar. Creo que se podría codificar mejor todas estas hipótesis para que no se impida la extradición por todas estas excusas. Don Fabián Bolio, qué bueno haberlo tenido, qué interesante todo este panorama en el que estamos navegando actualmente, todos estos debates y todas las expectativas que hay en torno al tema de la extradición. Y nos alegra mucho, pues además habiendo tenido en cuenta que usted participó como uno de los expertos que estuvo ahí en la Comisión Legislativa que estudió la reforma que crea la extradición en el país. Don Fabián Bolio, abogado constitucionalista. Fue un gusto tenerlo esta mañana. Muchas gracias a ustedes y como siempre a sus órdenes para cualquier otro programa. Sabemos que sí, gracias. Muy amable. No, Las 7 de la mañana, 52 minutos, 7:52. Un oyente nos dice esta mañana